La Fiscalía pues está señalando, ampliando la investigación preliminar por 8 meses más. Lo más lamentable es que esta hipótesis fiscal cobra fuerza y es más relevante frente al silencio de la presidenta, frente al silencio de Alberto Otárola. O sea, en las investigaciones más allá, no ha dado más claro, información. O sea, más allá de negar, el de no especificar las preguntas que le planteaban los abogados de la parte agraviada, no saber responder y escudarse en que ya respondí esa pregunta antes, no es colaborar con la investigación. ¿Con quién estamos conectados en estos momentos para hablar sobre ese tema? Estamos en la comunicación con Juan José Quispe, abogado de los deudos de las víctimas en las protestas, al cual le damos la bienvenida para conocer su opinión y la de sus clientes, para darnos esta información de la prórroga de 8 meses más de la investigación de la presidenta Dina Boluarte, del Premier y otros ministros y exministros. Señor Quispe, buenas noches, gracias por su tiempo. Katiuska, buenas noches. Pedro, buenas noches. Buenas noches, doctor Quispe. ¿Ya están notificados ustedes de esta ampliación del plazo de investigación? Sí, justamente recién nos acaban de notificar, donde la Fiscalía pues está señalando, ampliando la investigación preliminar por 8 meses más, y básicamente porque señala que faltan declarar 27 familiares de las víctimas de homicidio calificado. No se ha tomado ninguna declaración a los 241 heridos. Falta 27 testificales entre funcionarios y servidores públicos, y también están disponiendo la ampliación de la declaración del señor Chávez Cresta, es jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entre otras oficios que van a mandar tanto a la Policía Nacional y al Comando Conjunto, porque la información que ellos han solicitado hasta ahora no les han entregado. Y esto en el marco del pronunciamiento de ya organismos internacionales, justo lo comentábamos, y que la presidenta de la República, Dina Boluarte, en declaraciones a la prensa le restó importancia. Para la Fiscalía, al parecer, sí corresponde ampliar la investigación por 8 meses. Sí, bueno, creo yo que la Fiscalía está tomando en cuenta, Katiuska, esta ampliación del señor Chávez Cresta, básicamente, aparte de la declaración de los familiares de las víctimas y de los heridos, porque él fue la primera persona que en una declaración anterior señaló que la señora Boluarte y Otárola sí recibían información de las Fuerzas Armadas respecto a los muertos y heridos, y no era, como decía la señora Boluarte y el señor Otárola, en el sentido de que ellos tomaron conocimiento del primer muerto y del primer herido por los medios de comunicación. Pero esta ampliación de investigación implica que el caso es complejo, doctor Quispe. Por supuesto, ¿no? Si bien es cierto, no está considerado como tal, pero dada la cantidad de testigos, dada la cantidad de agraviados, víctimas y demás, y la complejidad en obtener la información, como está viendo usted, falta la información que dé la propia Policía Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Esto se convierte en un caso complejo y por tanto inclusive pueden llegar hasta los 36 meses, ¿no? Pero están ampliando extraordinariamente por 8 meses más la investigación. Y en estos 8 meses, ¿cuál es el procedimiento? Dentro de estos meses también se está buscando que la presidenta Dina Boluarte y los ministros y exministros vuelvan a declarar esto en torno a los nuevos datos que van recabando. Puede darse la posibilidad, pero por el momento la disposición fiscal es que el único investigado que va a ampliar su declaración es el señor Chávez Cresta. Anteriormente ya declaró, creo que no fue muy publicitado, la ratificación que hizo el señor Cervantes, exministro del Interior, quien él fue más contundente que Chávez Cresta, ¿no? Porque Cervantes se ratificó en su primera declaración de julio. Ahora último declaró en septiembre, en donde dijo que todos los días le informaban tanto las Fuerzas Armadas y policiales en Palacio de Gobierno sobre la situación de la crisis de las protestas sociales con muertos y heridos, a la señora Boluarte, al señor Otárola, a todo el pleno del Consejo de Ministros. Inclusive dijo que iban altos mandos oficiales, altos mandos de la Policía Nacional
y de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando del comandante general de la policía y del señor Chávez Cresta. Y en esta ampliación solamente se van a abocar a recoger las declaraciones de las víctimas, de los agraviados. Sí, eso es en primer lugar, ¿no? Esa es la disposición fiscal, pero eso no implica que nosotros como abogados podamos pedir ampliación de otras declaraciones de acuerdo a lo que vayan declarando las víctimas, vayan declarando los otros testigos y de lo que podamos observar nosotros. Este es es una primera mirada que le da la fiscalía que investiga, ¿no? En el sentido de que se debe ampliar porque está prácticamente diciendo que no se ha tomado ninguna declaración a los heridos, ¿no? Que eso es lamentable. Oh, pero, doctor Quispe, ¿y se podría determinar en cierto modo la línea vertical de mando de quien es la jefa del Comando Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que es la presidenta Boluarte? Porque ella salió a manifestar en su momento a decir que es una jefa de Comando Supremo, sí, pero no tiene comando. O sea, ella no comanda nada. Es como que nominalmente es la cabeza de las Fuerzas Armadas y de la Policía, pero hay un comando que se encarga de tomar decisiones y que no necesariamente pasa por ella como para querer responsabilizarla de las decisiones que devinieron a las muertes que conocemos. Buena pregunta, Pedro, y me permite responderle de la siguiente forma, ¿no? Acá, por el momento, no se está viendo lo que es autoría mediata por dominio de organización, como se le juzgó al señor Fujimori, se le juzgó a la cúpula de Sendero Luminoso. Lo que se está viendo acá es una situación de la señora Boluarte y sus exministros de la comisión por omisión, es decir, ellos tenían el deber jurídico de impedir que se cometan más hechos delictivos, criminales, en agravio de los protestantes, desde que tomaron conocimiento del primer muerto. Y si entonces estamos viendo que los propios altos mandos de la policía, exministro de la policía, el ministro alto mando del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas está señalando que la señora Boluarte sí supo de estos muertos y heridos y no tomó las previsiones necesarias y por el contrario, incrementó el poder bélico y sobre todo de control de disturbios de las Fuerzas Armadas y policiales, porque usted ve que esto comenzó el 7, las protestas comenzaron el 7 de diciembre, finalmente los muertos llegaron a los pocos días y se extendió hasta el mes de enero de este año, en donde hubieron muertos y fallecidos en Cusco. Entonces, acá todavía no se está viendo y no podríamos decir lo que dice el abogado de la señora Boluarte, de que no hay ni una orden directa, que ella no tiene mando ni comando, y además ese tema del mando y comando, Pedro, ya está zanjado. En el tema del juicio Fujimori se estableció claramente que el presidente de la República tiene mando y comando. ¿Por qué? Porque es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales de acuerdo a la Constitución Política del Estado. Bien, señor Quispe, muchas gracias. Hemos conversado con Juan José Quispe, abogado de las víctimas durante las movilizaciones de diciembre pasado y febrero del presente año. Muchas gracias por su inmediata respuesta frente a esta noticia, la prórroga de 8 meses más para la investigación en contra de la presidenta Boluarte, del premier y otros ministros y exministros. Muchas gracias.